Buenas a todos, soy Mónica Román, doctoranda de la Universidad Complutense de Madrid y con motivo del primer Congreso Internacional de Ciencias Políticas, Administración Pública y Relaciones Internacionales, voy a realizar mi ponencia sobre el papel de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva ante el conflicto de Nagorno-Karabaj y sus efectos en las relaciones ruso-armenias. Este es el índice de la presentación a realizar. En primer lugar, una breve introducción metodológica al estudio. Este tratará de responder a la pregunta de qué efectos ha tenido la actuación de la OTSC ante el conflicto de Nagorno-Karabaj en las relaciones entre Rusia y Armenia. Para ello, los objetivos a alcanzar son 4. Primero, describir la naturaleza y el marco de actuación de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Después, explicar el conflicto de Nagorno-Karabaj y en especial los acontecimientos más recientes desde 2020. Después, exponer la actuación de la organización analizada respecto al conflicto señalado y, por último, identificar los principales efectos de esta actuación sobre las relaciones ruso-armenias. Para ello, la metodología empleada es el método mixto de investigación, pero con una predominancia cualitativa. En consonancia con lo anterior, inicialmente es importante conocer la organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Surgida el 15 de mayo de 1992 con la firma del Tratado de Seguridad Colectiva, esta es una alianza militar que reúne en un pacto de seguridad mutua a 6 países postsoviéticos, en este caso son Rusia, Armenia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Bielorrusia. Estos firmaron el tratado ante los temores del vacío de seguridad regional tras el colapso de la Unión Soviética en 1991. Mientras que para Rusia esta constituye un medio para mantener su dominio sobre estos países, para estos últimos la alianza suponía un medio para demostrar a Moscú que no eran un riesgo para su seguridad y evitar así posibles intervenciones rusas en su territorio. En el año 2002 se produjo una reestructuración de la alianza para convertirse en una organización internacional tal y como se la conoce a día de hoy. A pesar de ello, la organización mantiene sus objetivos de fortalecimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad y la protección sobre una base colectiva de la independencia, la integridad territorial y la soberanía de sus miembros. De ahí se deriva el que es el corazón de la alianza, su artículo 4, que es muy similar al artículo 5 de la OTAN. Este determina que una agresión contra un Estado de la alianza será considerado un ataque contra todos sus miembros, lo cual permitiría actuar a la organización. Sin embargo, desde su aparición desde hace ya más de 30 años, el historial de inacción de la organización ha lastrado su imagen y su credibilidad. Uno de estos casos de inacción es el conflicto de Nagorno-Karabaj. Para contextualizar, Nagorno-Karabaj es una región en disputa desde hace siglos entre Armenia y Azerbaiyán. Esta oficialmente forma parte de Azerbaiyán, pero Armenia y la población de mayoría armenia de la propia región lo considera un estado independiente de facto que ha estado fuera del dominio azerí desde 1988, siendo conocida como la República de Artsaj. Tras la disolución de la Unión Soviética y la independencia de ambos países, han sido varias las tensiones relativas a esta cuestión territorial. En ese sentido, son destacables la Primera Guerra de Nagorno-Karabaj entre 1988 y 1994, la Segunda Guerra en el año 2020 y la conocida como Guerra Relámpago de 2023, que acabó con la capitulación del denominado Ejército de Defensa de la República de Artsaj. En la Segunda Guerra de 2020, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva ignoró todas las demandas de Armenia, alegando que las hostilidades no estaban teniendo lugar en territorio armenio propiamente dicho. La única medida adoptada tras el alto al fuego alcanzado fue el envío de fuerzas de mantenimiento de paz rusas, pero estas estaban bajo exclusividad de Moscú y no de la organización. En 2021, ante los enfrentamientos fronterizos, la organización desestimó la ayuda de Armenia, alegando que no eran suficientes para hacerle actuar. Pero los verdaderos problemas entre Armenia y Rusia surgieron con los sucesos acontecidos entre 2022 y 2023. Aprovechando la situación internacional derivada de la invasión rusa de Ucrania, Azerbaiyán aprovechó para lanzar una ofensiva a gran escala tras iniciar una serie de enfrentamientos con Armenia a lo largo de su frontera mutua. A pesar de que algunos de estos ataques tuvieron lugar dentro de las fronteras reconocidas de Armenia y que causaron la muerte de algunas fuerzas rusas en la zona, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva tampoco movió ficha. Si bien es cierto que una intervención abriría un nuevo frente a Rusia con Azerbaiyán y su aliado Turquía, otras opciones como el aumento de exportaciones armamentísticas a Armenia fueron asimismo declinados dada la situación del ejército ruso en Ucrania y sus necesidades. Al no cumplir con sus obligaciones ni satisfacer las demandas de Yerevan, el primer ministro armenio señaló que congelaría su participación en una organización que además hoy crea amenazas a la seguridad del país y a su propia soberanía. Desde entonces, las relaciones entre Armenia y la organización se encuentran en un punto de no retorno, marcado por un cruce constante de acusaciones que han acabado con el anuncio de un próximo abandono del país caucásico. Este supone la retirada de tropas rusas de sus 2 bases en este país, lo que implica además una pérdida significativa de control sobre el Cáucaso Sur. Pero este no es el único signo de deterioro de las relaciones ruso-armenias.
Después de que la Corte Penal Internacional emitiese una orden de arresto contra Vladimir Putin, Armenia ratificó el Estatuto de Roma y su membresía en la Corte Penal Internacional. En palabras del primer ministro armenio, esa decisión fue tomada cuando quedó claro que la OTSC y la Asociación Estratégica Ruso-Armenia no era suficiente para garantizar la seguridad del país. El Kremlin tachó este movimiento de inaceptable y advirtió de unas consecuencias que se consumarían con la prohibición de importaciones de productos de Armenia que constituyen una importante fuente de ingresos para parte de la población del país. Estas tensiones, sumadas a la pérdida de prestigio de Moscú dentro de la población local, han desembocado en una transformación de la postura geopolítica de Armenia y una búsqueda de nuevos aliados. En este sentido, por ejemplo, pueden destacarse el compromiso con Estados Unidos en las esferas de reforma judicial y del Estado de Derecho, el acuerdo de cooperación en materia de defensa con la India o, sobre todo, el acercamiento a la Unión Europea, la cual ha desplegado una misión de vigilancia en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán y que además ha tenido un papel protagonista en el proceso de Praga. De esta forma, son varias las conclusiones a tener en cuenta. Primero, que la actuación ante el conflicto de Nagorno-Karabaj estuvo lejos de cumplir los propósitos de la organización y las demandas de uno de sus miembros. Segundo, que esta ha sido el principal desencadenante de un deterioro de las relaciones entre Armenia y Rusia que hasta entonces habían sido grandes aliados. Observando además los nuevos movimientos geopolíticos de Yerevan y las declaraciones de sus autoridades, es evidente que la transformación de la postura geopolítica de Armenia se debe a su amplia decepción con el papel desempeñado por la organización analizada en este estudio. Por último, más allá del deterioro de las relaciones ruso-armenias, este nuevo escenario ha desembocado en una nueva pérdida de credibilidad de la organización, pero también de Rusia como proveedor de seguridad y como actor de influencia en el Cáucaso, donde ahora nuevos actores tendrán nuevas oportunidades. Con todo ello, acabo la presentación de mi ponencia y cualquier pregunta es bienvenida. Muchas gracias.